Es Ramón Estrada, que tiene, la verdad que nuestro país da para hacer noticias, para hacer análisis todas las semanas, impactantes, como esta de ayer, que ordenó un juez, el juez Patricio Marianello, ordenó la prohibición de difundir audios grabados en la Casa de Gobierno, en donde figura la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bueno, no solo que prohibió difundir esos audios porque se anunciaba que iban a haber más audios, sino que también llamó incluso a periodistas a brindar sus fuentes, algo que increíble que un juez pretenda que un periodista le diga cuáles han sido sus fuentes. Y después esta cuestión que están denunciando de que esto sería una intromisión de sectores extranjeros, una operación de inteligencia ilegal en donde estarían sectores rusos y chavistas que intentan desestabilizar al país en plena campaña electoral. Esto dice la denuncia que se realizó y que motivó esta prohibición. Así que estamos con Ramón Estrada. Buen día, Ramón. Buen día, Verónica, y para todo el equipo de la radio. Como No, vos decías, presentabas. Sí, esto que está sucediendo en nuestro país, la verdad que todas las semanas tenemos algo que llama la atención, que sorprende, ¿no? En nuestro país con la política nacional. Sí, uno no deja de, no se aburre, No. comentan y comunican la realidad política día a día, y quienes analizan también la política día a día de la Argentina, no te terminas de aburrir por los sucesos y por sobre todo la escalada de noticias que están teniendo efectos internacionales, porque no solamente a nivel local estapa en los principales medios, sino también son temas que están siendo tratados, analizados y puestos bajo la lupa del periodismo internacional. Y para ver lo que sucedió en el día de ayer, para analizar lo que sucedió en el día de ayer, uno puede comenzar un análisis donde la Casa Rosada no termina de explicar el tema de las coimas, la trama de las coimas, y lo que termina de realizar es una persecución contra el periodismo, donde lo que busca es intentar controlar la libertad de prensa. Así uno está analizando, uno está viendo de que el gobierno convierte una crisis política institucional, que es la crisis de los audios que tienen a Karina Milei como eje principal, como todas las terminales dan en Karina Milei, es una causa, como vos lo decías, lo informabas, lo llevan al extremo de que sea una causa de seguridad nacional, y ahí es donde termina también apuntando a medios, comunicadores y periodistas, donde están investigando que hay, no sé cómo habrán ingresado a la Casa Rosada, espías rusos, chavistas, también de Bolivia, y también mezcla a la AFA en todo esto. Realmente, si uno toma nada más el tema de Rusia y de Venezuela, Venezuela está sumergida en un caos interno político. En unas horas el presidente Donald Trump va a emitir una conferencia de prensa desde el Salón Oval, desde el despacho Oval, donde es muy raro, nunca lo ha utilizado a Donald Trump emitir un mensaje, un comunicado del despacho Oval, que tendría que ver con la aproximación de las fuerzas estadounidenses a la costa venezolana. En el caso de Putin, en el día de ayer mantuvo un encuentro en China con el presidente de China, Xi Jinping, y con Narendra Modi, el presidente de India, donde están reorganizando una nueva gobernanza mundial, donde para que Patricia Bullrich, con su abogado Soto, que fue quien redactó la presentación que hicieron ante la justicia, estas dos denuncias, una denuncia penal y comercial, y una denuncia en el fuero civil y comercial y una denuncia penal, se les ocurre solamente a ellos pensar de que hay células de espías en Argentina que los están espiando a ellos. Es realmente paradigmático. Y lo cierto también es que el día viernes, cuando se filtran los audios con la voz de Karina Milei,
estos audios hicieron de que hubiese reuniones extendidas. Los principales paladines de La Libertad Avanza que trabajan en el Ejecutivo, encabezados por Santiago Caputo, que es quien está manejando esta crisis política, en parte, se reunieron y estuvieron en la secretaria presidencial tratando de ver cómo iban a tratar de contener y de blindar la figura de Karina Milei, porque hasta el momento tampoco hemos visto ningún fusible, dejando de lado a Diego Spagnolo, que lo obligaron a renunciar, pero nunca terminan de confirmar de que eso sucedió. También en el día de ayer trascendió el tema de los sobreprecios con los oftalmólogos vinculados a PAMI. Realmente es una dimensión muy amplia lo que tiene este proceso de trama de corrupción, que tiene que estar y está a la vez ligado con la caída de la imagen del gobierno, la caída de la imagen de Javier Milei, que en las últimas 6 semanas lleva caída aproximadamente entre la cantidad de encuestas que circulan y la cantidad de consultas que realizan los mismos, que está pasando los 12 puntos de caída. Y ahí donde uno también observa que en estas últimas 6 semanas aproximadamente hay una crisis de capas de crisis, distintas crisis que ha ido sorteando el gobierno, que han llegado hasta el día de ayer con la denuncia que realizó el propio Ministerio de Seguridad. Y estas distintas capas de crisis comienzan, si uno puede tomar, cuando fue el cierre de lista que a nivel nacional y el cierre de lista a nivel provincial, en Provincia de Buenos Aires, donde dejaron de lado a muchos, y ahí comienza una seguidilla que fue escalando hasta el día de ayer, donde el gobierno cada vez queda totalmente más encerrado en su propia lógica de estar totalmente desorientado. Es lo que termina de demostrar que la administración del gobierno nacional se encuentra atravesando una crisis de manera desorientada y con falta de reflejos políticos para poder solucionar el caos en el que se han hundido ellos mismos. Quiere decir que el oficialismo del gobierno nacional tiene una interna propia que es el conductor de la crisis que están atravesando. Y hay que tener en cuenta lo que está pasando económicamente también, ¿no? Que a raíz de que están cerca las elecciones, el gobierno está tomando medidas muy cuestionadas con respecto a la contención al aumento, digamos, del dólar, del precio del dólar, con medidas con los bancos, de los encajes bancarios, y que están siendo muy cuestionados también por estas medidas que se están tomando a nivel económico, ¿no? Y que, claro, pasa todo lo demás a nivel político, que por ahí no se está atento a esto que está pasando a nivel económico. Exacto, Verónica, porque sucede que la economía se encuentra totalmente planchada, con números totalmente dibujados. El propio gobierno, el año pasado, sin ir más lejos, el año pasado informaba y trataba de decir que a mitad del año 2025 la inflación iba a estar en el 1%, cerca del 1%, y si uno analiza, la inflación está, los datos que emite el INDEC y el Gobierno Nacional de cómo están midiendo, que ya de por sí es dudoso de cómo están midiendo la inflación, está superando el 1,5, viene escalando muy poco a poco, mes a mes. Se especula, se dice, tras bambalina, de que la inflación de agosto estaría rondando el 2%, por lo tanto, caen nuevamente en su propio vicio de estar constantemente exagerando y mintiendo, porque si uno toma que el año pasado ellos informaban y hacían una predicción de que para el mediados del 2025 la inflación no estaría llegando al 1%, estarían pulverizando la misma inflación, no es lo que se da, y sobre todo con un dato que afecta a todo el conjunto de la población en Argentina, a lo largo y a lo ancho de nuestra República Argentina. La suba de los combustibles es permanente. En agosto hubo más de 3 subas de combustible. Eso, el dato de la inflación no refleja lo mismo el dato en la canasta básica, cómo aumentan los alimentos, sumido en esta crisis económica que el gobierno también trata de disimular con esta denuncia. Son bombas de humo para tratar de salir
sorteado. Y sobre todo, otro dato en lo tanto político fue la elección en Corrientes, donde fueron echados, fueron corridos la misma secretaria presidencial, Karina Milei, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tuvieron que huir en una camioneta porque no los recibieron de la manera que ellos esperaban. Y el dato fue de que la Libertad Avanza en Corrientes terminó cuarta, en cuarto lugar, no llegó al 10%, y ahí también hay que atribuirle que los armadores territoriales de la Libertad Avanza fueron la dupla Menem, Martín Menem y Lule Menem, quienes decidieron apostar a jugar con candidatos propios en los territorios, y en este caso puntual en Corrientes decidieron no hacer un armado con Gustavo Valdés, el actual gobernador, quien puso como candidato a su hermano Juan Pablo, que terminó ganando en primera vuelta por casi el 52% de los votos. Distinto, donde la Libertad Avanza sí hizo un arreglo con Cedero en Chaco, donde en las elecciones provinciales terminó triunfante, o en el caso de Mendoza con Alfredo Cornejo, donde la Libertad Avanza sí hizo un acuerdo político con la Unión Cívica Radical en las provincias, y vemos que el efecto, por ejemplo, en Corrientes, al no estar identificada la Libertad Avanza con el oficialismo, termina marginado con casi 10 puntos en un cuarto lugar. Uh-huh. Por encima estaba Ricardo Colombini, que fue gobernador y también fue jefe político de los Valdés, y hoy se encuentra enemistado, y en segundo lugar quedó el peronista Martín Ascúa, que es el actual intendente de Paso de los Libres, pero es complejo. Ahí también hay que entender de que esta vez se cortó el hilo rojo de la participación que venía en los últimos 8 comicios provinciales en la República Argentina, venía bajando la participación. En el caso de Corrientes, la participación, estamos hablando de casi 1 millón de electores que tiene Corrientes, que estaban habilitados para sufragar, cerca del 70% llegó la participación, solamente 2 puntos por debajo de la elección 2023. Donde quiere decir que la performance de la participación se mantuvo en Corrientes, se mantuvo dentro de los términos y no decayó. Y sobre todo ahora hay que analizar lo posterior, qué va a pasar este domingo en provincia de Buenos Aires, donde algunos están viendo que una elección estilo Paso, porque reordenaría el voto a nivel nacional, reordenaría el voto a nivel provincial, en provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 26 de octubre, que sí son las elecciones de término nacional. Claro, no, bueno, la elección es la del próximo domingo, la de la provincia de Buenos Aires. Es la elección por todo lo que se juega, el y por la cantidad de votantes nacional en dicha. Sí, no solamente por el peso que tienen la cantidad de votantes que están en la provincia de Buenos Aires, sino también hay que recordar de que el propio presidente Javier Milei es quien ha puesto la cara, ha puesto el cuerpo para la elección. Está totalmente expert, aparte de quedar marginado ante la figura de Javier Milei, porque no lo vemos a expert hablando exclusivamente como el principal candidato que tiene, sino que queda relegado a la imagen del presidente Javier Milei, que es el que lleva adelante la elección en la provincia de Buenos Aires, y que cerraría, si todo está bien, cerraría este 3 de septiembre, cerraría con un acto en Moreno. Veremos qué sucede, porque las condiciones, la crisis no se va a pagar. De hecho, este intento de controlar la libertad de prensa en Argentina tiene ya su repercusión, porque en el día de hoy se va a transmitir en Radio Colonia, en Uruguay, a través de una radio, se van a transmitir nuevos audios donde queda totalmente fuera del espectro fuera del espectro judicial, y donde se va a poder transmitir y escuchar nuevos audios, pero en Uruguay. Queda ya es un tema internacional, regional en este caso. Es que no se puede prohibir la difusión de ese material, realmente. No existe la censura previa. Por supuesto. Y cómo está configurado ahora el sistema de medios, digamos, que ya no es solamente como era antes, ¿no? El diario, la televisión y la radio, sino que esto se ha diversificado tanto que la verdad que es muy difícil poder manejar
una información Totalmente, así. es incontrolable, porque si uno, los medios digitales, si uno apunta solamente a los canales de streaming, a las redes sociales, también la acción judicial debería prohibir que se transmitan, se compartan, se reenvíen mensajes Claro, de no, audio es ridículo o en un contenido momento. a través de WhatsApp. Exacto. ¿Cómo controlarían la distribución de mensajes y de contenidos audiovisuales a través de la mensajería de WhatsApp? No se ha De visto en el Telegram, mundo, por que ejemplo. sería el próximo paso. Sí, claro, Y claro. de Telegram ni hablar. Sí. ¿Cómo llegarían a controlar? Si quieren controlar los medios digitales, tienen que apuntar y llegar a WhatsApp, porque mientras la ciudadanía disponga de una herramienta, tanto como Telegram, tanto como WhatsApp, no están supeditados exclusivamente a que los ciudadanos se comuniquen y se informen exclusivamente por canales de streaming, radio, televisión o diarios online. Dice, también la mensajería ocupa un lugar muy importante en la configuración de la subjetividad política de la ciudadanía. Bueno, sí, vamos a seguir con esto, Ramón, seguramente el jueves, porque va a tener muchas repercusiones este intento de controlar la libertad de expresión, ¿no? Y de prensa en el ámbito del país. Exacto. El jueves continuaremos veremos qué pasa de acá al jueves. Algo, sí, seguramente, muchas cosas. Gracias, Ramón. Estamos en contacto. Gracias, Verónica. Estamos en contacto. Saludos. Escuchábamos a Ramón Estrada, él es consultor político y hace su columna, ¿no?, de análisis político aquí en el programa En Nada Secreto. Ramón Estrada y el análisis político. Todos los martes y jueves en Nada Secreto.